Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, el llamamiento de Abraham. Lecturamos para gloria del Padre, no es necesario, y usted ya sabe que tiene que ponerse en pie. Para gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos en oración un momento, por favor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque nos permite, Señor, el privilegio enorme de poder lecturar tus escrituras. Señor, en este momento, con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda sencillez, Señor Dios mío, rogamos a ti que sea tu Santo Espíritu el que nos hable a cada uno de nosotros, bendito Dios, que tu palabra, Señor Dios mío, sea como espada de dos filos, traspasando, Señor Dios mío, lo más profundo de nosotros, para poder, Señor Dios mío, dar fruto al 100% como a ti te agrada. Gracias, Señor Dios mío, pedimos tu bendición, tu sabiduría, reprendiendo todo espíritu, Señor, contrario, todo espíritu que no glorifique tu nombre, Señor Dios mío, sea cancelado en el nombre de Jesús, y seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, mantengan sus Biblias abiertas. Gloria a Dios. Bien, hemos visto muchas enseñanzas interesantes de grandes siervos de Dios, y hoy nos toca hablar de Abraham. Todos conocemos que Abraham fue el padre de la fe, ¿sí? Y lo vamos a ver por qué fue Abraham llamado el padre de la fe. Pero antes de eso, vamos a ver algunas enseñanzas muy importantes acerca de este hombre, Abraham. La Biblia dice, hermanos, escuche bien, la Biblia dice que fue Dios el quien llamó a Abraham. ¿Me entiende? Dios llamó a Abraham, y eso debemos entender nosotros, que a nosotros nos llama Dios, ¿me entiende? Pero hay gente que se llaman a sí solos, se llaman a sí mismos, y el llamado a un siervo, a un ministro de Dios, ¿me entiende? Tiene que ser directamente por Dios. Así como Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, ¿me entiende? Ese es un llamamiento genuino, y cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, no importa el obstáculo que se ponga delante, no importa que el diablo lo que planee, porque cuando hay un llamamiento genuino, ¿me entiende? Nada ni nadie podrá impedir que ese siervo, que esa sierva de Dios, que Dios ha llamado, ¿me entiende?, pueda continuar adelante. Podrá de repente flaquear, podrá de repente debilitarse emocionalmente, pero si Dios le ha llamado, ¿me entiende? No importa lo que pase, Él continuará. Abraham no le falló jamás a Dios, ¿me entiende? Abraham tuvo sus debilidades, cometió algunos errores como humano que él era, pero él continuó hasta el final. Así fue con Moisés, así fue con José. Los hombres de Dios, los hombres a quien Dios llama, ¿me entiende? Esos hombres tienen que entender y meterse en la cabeza que el que les llama al trabajo, al ministerio, a la obra, no es un hombre, no es un pastor, no es una iglesia, sino es directamente Dios. Y cuando Dios llama, ¿me entiende?, usted tiene que sentirse privilegiado porque Dios lo ha escogido a usted, y usted tiene que mantenerse firme, ¿me entiende?, en lo que Dios le ha encomendado a usted hacer. Dios llama a Abraham, y en el verso 4 dice claramente que Abraham tenía 75 años. Abraham, cuando Dios le llama, tenía 75 años, escuche. Y Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que él, escuche bien, mire, dice claramente, en el verso 2 dice: yo haré de ti una nación grande. Y Abraham en ese momento no tenía hijos, su esposa era estéril, ¿me entiende? Abraham no tenía hijos, y Dios le da una promesa, le da una palabra, le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande, te daré hijos, te bendeciré. Pero sin embargo, esa promesa que Dios le da viene a cumplirse, hermano. 25 años después se cumple esa promesa. Dios le da una promesa a Abraham a los 75 años. Lea conmigo el verso 4, dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios le da esa promesa, y Abraham tuvo que esperar 25 años
para que esa promesa se cumpliese. Pregunta, nosotros somos capaces de esperar, ¿me entiende? Las promesas que Dios ha dado a nosotros en su palabra. Somos capaces de mantenernos firmes y fieles y esperar como Abraham lo hizo. La gente no es así. La gente quiere todo al instante. Cuando Dios le da una palabra, cuando la Biblia dice una cosa, quiere que todo se haga al instante. Y no es así, ¿me entiende? Los pensamientos de los hombres no son como los de Dios. El camino del hombre no es el camino de Dios. Y eso debemos entenderlo y comprenderlo. Para que Dios nos dé una bendición, para que usted reciba una bendición de Dios, Dios primero lo que te hace o te da a ti, antes de que te dé la bendición, Dios te pasa por un proceso. ¿Me entiende? Abraham, Dios le llama, Dios lo escoge, ¿me entiende? Siendo Abraham pecador, porque Abraham era pecador, venía de una familia pecadora, ellos tenían sus propios dioses, ¿me entiende? Pero sin embargo, Dios pone sus ojos en Abraham, lo saca, lo llama y lo prepara. 25 años demoró el proceso de Abraham en entender y comprender, escuche bien, y comprender lo que Dios quería de ese hombre. 25 años. A los 25 años Dios le lanza a Abraham la mayor prueba de su vida. Le pide que mate a su único hijo. ¿Me entiende? Y hay gente que no sería capaz de hacer eso. Si Dios le manda a hacer eso, yo estoy seguro que no serían capaces de hacer eso. Pero Abraham tenía en su corazón a Dios en primer lugar. Pero usted entienda, punto número 1, Dios tiene que llamarnos a nosotros. ¿Me entiende? Hay gente que viene a la iglesia. Hemos tenido una campaña. Hemos tenido varias campañas. Mucha gente se ha convertido. Algunos nunca llegaron a la iglesia. Otros vinieron y se fueron. ¿Por qué? Porque el llamamiento que hay muchas veces en las personas no es genuino. ¿Me entiende? Es emoción. Es mera emoción. Y eso no sirve. Por eso que la gente viene a la iglesia, ¿me entiende? Y está un tiempo y luego se debilita y se va al mundo. ¿Por qué? Porque no ha nacido en ellos, en esas personas, un llamamiento. No ha habido un llamamiento genuino de Dios. No ha tenido un encuentro personal con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, la persona cambia. ¿Me entiende? La prueba ineludible que una persona ha tenido un encuentro con Dios es que esa persona cambia. No de la noche a la mañana, pero hay un proceso. En ese proceso esa persona va cambiando, va madurando, ¿me entiendes? Va siendo transformado, va siendo renovado. No es por arte de magia, no es de la noche a la mañana, se entrega hoy y mañana ya es un santo. No es así, pasa por un proceso, falla, se debilita, tropieza, pero pasa por un proceso, llora, gime, vienen problemas, le vienen dificultades. Porque así es, ¿me entiende? ¿Usted cree que Abraham no lloró? Abraham lloró. ¿Usted sabe las pruebas que Abraham pasó? 25 años Dios lo probó. 25 años, ¿me entiende? Para que Dios le diese la bendición más grande. Llegar a ser conocido como el Padre de la fe. Mire, lea conmigo el verso 7. Dice la Biblia: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Escuche, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. Escuche, ¿cómo obró Abraham? Abraham, ¿me entiende? Escucha la voz de Dios. Dios le dice: te voy a bendecir, haré de ti una nación grande. ¿Qué hizo Abraham? Él edificó un altar a Dios. Él honró a Dios. Y mucha gente no es así. Cuando a veces viene un predicador, viene alguien y le da una palabra profética, ¿me entiende? Palabra profética estoy hablando, no se confunda, ¿ok? No palabra de profetas, sino profética. Le da una palabra. Hay mucha gente que le entra por un oído y le sale por el otro oído. Hay gente que no entiende el llamado de Dios. Hay gente que no comprende y no valora y no honra lo que Dios le está diciendo. Abraham no fue así. Abraham, cuando Dios le dio una palabra, Abraham edificó un altar, dice la Biblia. Honró a Dios. Él hizo ahí una promesa a Dios. Se prometió que le iba a servir. ¿Me entiende?
Y nosotros debemos hacer eso. Cuando Dios nos llama, cuando la palabra nos habla, usted tiene que, hermano, ser agradecido con Dios. Usted tiene que comprometerse con Dios, ¿me entiende? No solamente ser de palabras, porque las palabras, ¿me entiende?, se las lleva el viento, alguien dijo. Aquí no se trata de palabras, no se trata de emociones. La iglesia primitiva no creció por emociones, ¿me entiende? La iglesia primitiva creció porque era una iglesia de acciones, ¿me entiende? Era una iglesia que lo que decía, lo que sentía, lo vivía. Ellos mostraban, ¿me entiende?, el amor por Dios. Entregaban su vida y morían por su fe. No solamente palabras, no solamente, hermano, algunos hechos, sino acciones. Abraham fue diferente. Abraham honró a Dios, edificó un altar, hizo una promesa a Dios. Y esa promesa le costó mucho, pero esa promesa lo llegó a cumplir. Lee conmigo ahora el verso 10. Lea el verso 10, por favor. Dice la Biblia que hubo entonces hambre en la tierra. ¿Ok? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Usted no sé si usted entiende. Ha habido ya en la Biblia muchas hambrunas en toda la tierra. Y se aproxima una grande en esta tierra. En estos últimos tiempos va a haber una hambruna grande, y la Biblia lo dice claramente en el Apocalipsis. Hubo una hambruna en aquel tiempo en toda la tierra, y la gente iba de todas partes hacia un lugar, hacia Egipto, a buscar comida, alimento. El mismo Abraham tuvo que descender a Egipto, y Abraham sabía, ¿me entiende?, que Egipto era una nación de gente pecadora, de gente que tenía dioses por doquier, que adoraba a los demonios. Pero el hambre le llevó a Abraham a bajar a Egipto. Pregunta, ¿Dios le mandó? Dios no le mandó, pero Abraham fue. Ese fue uno de los errores de Abraham. Abraham fue hombre, fue humano y se equivocó. Nosotros nos equivocamos, los pastores se equivocan, los ministros se equivocan, pero no por eso, ¿me entiende?, no somos siervos de Dios. No por eso una mujer que es una sierva de Dios, porque se equivoca y comete errores, ¿me entiende?, no es alguien que uno pueda despreciar. Somos humanos. Abraham fue humano y se equivocó. Dios no le mandó y él bajó. Pero cuando Dios no nos manda algo y nosotros hacemos, suceden cosas que muchas veces nos duele, hasta nos puede costar la vida. Y vamos a ver el ejemplo. Escuche, el verso 11, la Biblia dice que la esposa, la mujer de Abraham, en el verso 11, dice que era una mujer hermosa, de hermoso parecer. Era bella, la mujer era linda, ¿me entiende? Y Sarai era muchísimo más años más joven que Abraham, ¿sabía? Sarai era mucho más joven que Abraham. Ahora, ¿qué sucede? El verso 13, lea conmigo. Del verso 12, mire, dice: y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y Abraham comete una torpeza y dice lo siguiente: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué le está diciendo Abraham a su mujer? Que mienta a medias, porque Sarai, la Biblia dice que era media hermana de Abraham, y eso lo vamos a ver en la Biblia. Realmente Sarai era media hermana, era hija de su padre, pero no de su madre. Eso está en la Biblia, ¿me entiende? Pero Abraham, ¿me entiende?, lanza a su esposa para él reservarse la vida. Abraham tenía miedo a morir, era humano, ¿me entiende? Abraham, no, escuche, Abraham no tenía, ¿me entiende?, los ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia. No tenía las hazañas que han hecho los grandes hombres de Dios. Nosotros hemos leído de los 3 jóvenes que fueron al horno de fuego y Dios los protegió. Hemos leído de Jeremías, de Isaías, ¿me entiende? Hemos leído de Abraham, de Moisés. Y por
esos hombres, como Dios los usó, en nosotros crece fe. ¿Me entiendes? Y nos sentimos fuertes tal vez. Pero Abraham no. Abraham no tuvo a nadie. Él fue el primero. ¿Me entiendes? Fue el primero. Y tuvo miedo a morir. Y pide a su esposa que mintiese. Ahora, el verso 17, lea. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Pregunta, ¿Dios castigó a Abraham por eso que cometió? No. Hay gente que no entiende a Dios, ¿me entiende? Hay gente que cuando uno comete errores, ¿me entiende? Hay gente que te señala, que te tilda, y hay gente hasta que te maldice. No entiende cómo Dios trabaja. Dios, ¿me entiende? Castiga cuando tú blasfemas, cuando tú pecas. Pero Abraham cometió una torpeza, ¿me entiende? Dios no lo castigó, Dios no lo disciplinó. ¿Qué hace Dios? Dice la Biblia que Dios protegió a la mujer de Abraham. La mujer de Abraham fue llevada ante el faraón y ante sus príncipes. Ellos podrían haber acostado con su mujer. Y la Biblia dice que todos admiraban a Sarai. Faraón quedó impactado cuando miró a esta mujer y lo quiso tomar por su mujer. Y cuando ellos estaban en el aposento, ¿me entiende? Estaban en su cuarto para que Sarai, ¿me entiende?, cayese en manos de Faraón. La Biblia dice que Dios, ¿me entiende?, trató con Faraón. Dios mismo trató con un impío, con un mundano, como alguien dijo, con alguien que estaba lleno de pecado, y le advirtió: ay de ti si tú tocas a esa mujer. Y es más, Dios dice en la Biblia que trajo plagas a Egipto por causa de Sarai, la mujer de Abraham, de un llamado, de un escogido. ¿Me entiende? Dios lo protegió. Ahora, verso 18. Mire cómo actúa un mundano, un impío. Dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Faraón, un mundano que no tenía temor de nada, que tenía tantas mujeres como él quería, porque era el rey, era el gobernador máximo. Él lo dice a Abraham, le está aconsejando a Abraham. ¿Qué has hecho?, le dice. ¿Cómo has hecho estas cosas? Pudiéndome a mí haber podido tomar a tu mujer por mujer y haber pecado. Mire, el verso 19 dice: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dios usa hasta el impío a veces para reprender a los que supuestamente son hijos de Dios. Muchas veces sucede así. Muchas veces Dios hasta te va a avergonzar con un impío, con un mundano. Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hasta el mismo diablo lo usa. ¿Sabía usted eso? El diablo es un peón de Dios. La gente no entiende eso. Los brujos no entienden eso. Los hechiceros no entienden eso. El diablo es un peón de Dios. ¿Me entiende? Es alguien, ¿me entiende?, que es usado para ver quiénes son realmente de Dios y quiénes no son de Dios. Porque el diablo ya está condenado. El diablo no tiene ningún poder sobre Dios. No hay ninguna igualdad de poder. Y a veces Dios usa hasta la gente mundana para corregirte. Y hay que aprender a aceptar cuando usted, ¿me entiende?, comete errores. La gente no quiere aceptar sus errores. Hay algunos que se les sube el orgullo a la cabeza, y porque se creen predicadores, porque se creen ministros, pastores, piensa que nadie tiene el derecho de decirle nada. ¿Me entiende? La gente no entiende eso. Uno debe entender claramente que cuando uno comete un error, debe reconocer, ¿me entiende? Debe aprender a reconocer sus errores. Y eso es una prueba que realmente tú has sido tocado, llamado por Dios. Es una prueba que realmente hay algo nuevo en ti. Criatura nueva. Esa es una señal. ¿Ok? Entonces, sigamos. Capítulo 13. Verso 2. La Biblia dice: Abraham era riquísimo en ganado
en plata y en oro. Abraham era un pobrecito, un humilde. No, Abraham era riquísimo. Pero la diferencia es que Abraham nunca puso su mirada en lo que él tenía. Siempre puso su mirada en el dador de las cosas. ¿Me entiende? El dinero no es malo. Entiéndalo. El dinero no es malo. Cuando el dinero te domina a ti, eso es malo. Eso es pecado. La Biblia dice, la raíz de todos los males es el dinero. No dice así. Dice, el amor al dinero es la raíz del mal, pero el dinero no es malo. Entiéndalo, por favor. Ya Abraham era riquísimo y Abraham fue siervo de Dios. Y Abraham está en el cielo. Los ricos también van al cielo. Pero los que son santos, los que se guardan para Dios, los que honran su palabra, ¿me entiende? Entiéndalo. Verso 6, lea conmigo. 13:6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Está hablando de Lot. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Mire, Abraham salió con su mujer y su sobrino. 3 nada más. Abraham, Sarai y su sobrino. Pero luego de un tiempo, la Biblia dice que ya Abraham tenía muchísimas posesiones. Ve que Dios le estaba bendiciendo. Dios le empezó a bendecir y él empezó a crecer. Llegó el momento en que él tenía tantas posesiones y su sobrino tenía tantas posesiones, ¿me entiende? Que no podían convivir juntos. Y hubo una pelea, un altercado. Los pastores de Lot, dice la Biblia, pelearon con los pastores de Abraham por el agua. ¿Qué hace Abraham? Otra característica del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Abraham era el jefe. Abraham pudiera haber dicho a Lot, ¿sabes qué? Vas a disciplinar a tu pastor, vas a castigar a tu pastor porque yo soy el jefe. ¿Me entiendes? Es más, Abraham pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Mis ovejas van a tomar primero porque yo estoy sobre ti. Pero Abraham no era así. ¿Me entiendes? Abraham no se le subía la autoridad, el dinero hacia la cabeza. Abraham era diferente. Es por eso que Dios lo escogió. Es por eso que Dios lo llamó. ¿Usted cree que Dios se equivoca cuando llama? Dios no se equivoca. El hombre y la mujer se equivocan. ¿Me entiende? Nosotros nos equivocamos, Dios no. Dios por eso lo escogió. ¿Qué hizo Abraham? La Biblia dice que Abraham llamó amablemente a Lot y le explicó, le dijo, hemos crecido mucho, no podemos vivir juntos. Tú anda a un lado, yo iré al otro lado. Es más, Abraham le dijo, ¿sabes qué? Tú escoge primero a dónde tú quieres ir. Si tú vas a tal lugar, yo iré a tal lugar. ¿Se da cuenta un hombre de Dios? No buscó su beneficio. Había, ¿me entiende?, pastos verdes para Abraham poder ir ahí. Pero Abraham le dio que su sobrino escogiese primero. Y su sobrino, como era listo, escogió la tierra mejor. Y Abraham siguió por el desierto. Ese es un hombre de Dios. Una mujer de Dios, un hombre de Dios, alguien que Dios ha llamado, ¿me entiende? Ve primero el bienestar de los demás, luego ve el bienestar suyo. Somos así realmente. Pruébese. Aquí nos probamos. Esto es Biblia. Este es el espejo de Dios. Aquí vemos si realmente somos o no somos. ¿Me entiende? Aquí en la Biblia, Abraham era diferente. Tenía un corazón sencillo, manso. Y es más, Lot escogió la mejor tierra. ¿Me entiende? Sabiendo que esa tierra era la de Sodoma y Gomorra. ¿Me entiende? Lot pecó. Él sabía que ahí había pecado y se fue a meter ahí. Vamos a verlo. Miren. Verso 12. Ya le he dicho que los versos que voy leyendo, usted lo va pintando en su Biblia para que usted pueda evangelizar. Si no, ¿cuándo acabaríamos de leer todo? Son versos claves, ¿ok? Los versos que leemos son versos claves donde están todas las enseñanzas. Verso 12 y 13. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán,
En tanto que Lot habitó, escuche, en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue a meter a la boca del lobo, nadie le mandó, pero él se fue a meter a la boca del lobo. La gente, hay predicadores, yo he escuchado predicadores hablando que Lot fue un santo, que Dios amó tanto a Lot que Dios le salvó a Lot. Si Lot también era un pecador, su corazón no estaba correcto. Dios salvó a Lot por amor a Abraham, no por Lot. ¿Me entiende? Hay veces, escuche bien, hay veces que alguien en nuestra familia está mal y está en pecado, y el diablo lo puede matar porque puede hacerlo, le pertenece, está en sus manos. Pero por el papá, la mamá, el hermano, la hija, ¿me entiende? Porque es un hombre santo, porque sirve y honra a Dios, por amor a Él, no permite que el diablo lo mate. La Biblia lo dice, ¿me entiende? Y testimonios de eso hay miles, muchos, ¿me entiende? Es por eso que es importante ser fiel. Es por eso que es importante, ¿me entiende?, mantenerse firme en el camino de Dios, pase lo que pase. Aun cuando tú no veas de repente la promesa que tú tanto quieres, aun cuando no lo veas, tú tienes que mantenerte firme, ¿me entiendes? Es importantísimo ser firme. Amén. No se duerma, por favor, le pongas en pie y alabe a Dios, no se duerma. Estamos predicando la palabra de Dios. Mire, verso 13. Dice la Biblia, y hablando de 13, mañana es viernes 13. ¿Sabía? Mañana van a suceder cosas. Sería bueno que mañana alguien ayune. Sería bueno que mañana pase tiempo en oración. ¿Qué irán a hacer los satanistas el día de mañana? Bendito sea Dios. Verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. El pecado de Sodoma era terrible, ¿eh? ¿Sabe qué había en Sodoma? Homosexuales, lesbianas. El padre se acostaba con la hija, la madre con el hijo, entre hermanos, entre hombres, con animales tenían sexo. El pecado de Sodoma era terrible. La Biblia dice que era en gran manera el pecado. Escucha algo. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué Dios no pone la mano, me entiende, sobre tal ciudad, sobre tal persona, si él es perverso, si ella es perversa? La Biblia dice que para todo hay una medida, y cuando la medida se llena, Dios recién actúa, no antes. Cuando la medida se llena, Dios recién castiga. Y la Biblia lo dice. ¿Qué pasó? Veamos, miren, verso 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Usted ve que hay pelea ahorita en Oriente. Los palestinos quieren quitar la tierra a Israel. Estados Unidos le da la espalda a Israel. Todo el mundo quiere quitar esa tierra a Israel, pero esa tierra le pertenece a Israel. Ese texto dice que esa tierra es para siempre de Israel. Aún, escuche bien, aún después del arrebatamiento, la Biblia dice que en el Armagedón todas las naciones irán a querer destruir a Israel, y no van a poder, porque esa tierra tiene un pacto para Israel. Los judíos estarán ahí, no lo van a poder sacar. Nosotros ya no estaremos, la iglesia no estará. Todos los países, dice la Biblia dice, hermano, que 200,000, sí, millones, y es más, los chinos están preparando sus tropas, van a ir a Israel, y va a haber una gran batalla y no van a poder.
Esa tierra le pertenece a Israel, está escrito ahí. Génesis capítulo 13, verso 15. Ese texto los judíos se lo saben de memoria. Ese texto, Dios mismo le dijo, para siempre será tu tierra, punto, se acabó. Ahora, verso 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en el verso 17 al final, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Abraham? Dios le habla a Abraham, y en el verso 17, Abraham vuelve a edificar un altar a Dios. Vuelve a honrarlo, le vuelve a agradecer. Usted cuando recibe una palabra de Dios, ¿cómo honra usted a Dios? Entra en ayuno. Porque mira, hay gente que Dios le da palabra, le habla y al otro día siguen como si nada. Cuando usted le da una palabra, usted entra en ayuno. Ore, ¿me entiende? Hónrele a Dios, dígale que está agradecido por la promesa y que usted le espera contento. Espera el día en que llegará. Pero la gente no, la gente, Dios le da una palabra y como si nada, ¿no? Siguen haciendo su vida. Y así no son las cosas. Hay que aprender de Abraham. Abraham honraba a Dios. Cada vez que Dios le hablaba, Abraham edificaba altar a Dios. ¿Me entiende? Edificaba, hacía sacrificio a Dios. Sigamos leyendo y con esto vamos a terminar, creo que la hora nos está ganando. Bien. Capítulo 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Explico. Sucede que en aquel tiempo hubo una guerra entre reyes. 5 reyes pelearon contra 4 reyes. Y uno de los reyes era el de Sodoma. Y como Lot se había metido en Sodoma, tenía que ir a la guerra también. Nadie le metió que se metiese ahí, pero por cabezón, ¿me entiende? Tuvo que pasar pruebas y perdieron. Y la Biblia dice que fue llevado Lot prisionero, como un esclavo, ¿me entiende? Por aquellos reyes que ganaron la pelea. ¿Qué hace Abraham? Abraham, en su amor por su pariente, va y con solamente 3, escuche, ellos eran un ejército de 5 reyes, hermano. Tenían ejército. Abraham solamente tenía 318 hombres. Pregunta, ¿cómo puede ser posible que ellos hayan vencido con 318 hombres? ¿Me entiende? Y la Biblia, si usted lee todo, la Biblia dice que los hicieron correr todavía. Y ellos corrieron. Y Abraham libró a su sobrino. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso está en la Biblia. Y eso también se ha cumplido hace unos años atrás. Busque información. La guerra de los 6 días. Hubo una guerra de los 6 días en Israel. Israel peleó contra 7 naciones. Escuche bien, Israel solito. Y en 6 días destruyó a las 7 naciones, a Egipto, a Libia, que se habían juntado. Israel solito. Y la gente no se explica. Es más, los militares, los grandes generales de los Estados Unidos se reunieron y dijeron, ¿cómo puede ser posible que solamente en 6 días una nación tan pequeña, sin armamento, sin hombres, haya vencido a 7 naciones ellos solos? Eso es imposible. Pero Dios estaba con ellos. Así como estuvo con Abraham, Dios estuvo en estos tiempos también con Israel. Israel solito, es algo extraordinario. ¿Usted ha investigado? Investigue, lea. Así usted, su fe crece. ¿Me entiende? La gente no le gusta leer. A la gente le gusta ver novelas, películas, televisión, tonterías que dan en la televisión. Lea, investigue. Esto es vida, esto es fe. ¿Me entiende? Esto es extraordinario, esto es poder. La Biblia es extraordinaria. Mire, escuche. Y Abraham rescata, ¿sí?, a su sobrino Lot. Y Abraham viene de la batalla con su sobrino. Y mire otra gran enseñanza de Abraham. Verso 18, lea conmigo. ¿Lo tienen? Verso 18. Entonces aparece un hombre llamado Melquisedec.
¿quién es este Melquisedec? Vamos a ver. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Quién era este Melquisedec que decía: bendito sea Abraham, siervo del Dios Altísimo? ¿Quién era él? De la nada salió. La gente, aún los teólogos se preguntan: ¿quién es este hombre? Este Melquisedec es un tipo de Cristo, es un sacerdote de Dios. Escuchen, miren, verso 20. Después que este Melquisedec le habla a Abraham así, verso 20, dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, escuche, le dio a Abraham a Melquisedec, ¿qué dice? Lea, pues hermana, no se duerma, lea. ¿Quién dio los diezmos? ¿Abraham a quién? A Melquisedec. ¿Y dónde está la tontería que algunos predicadores dicen que el diezmo es de la ley? ¿Cuál ley? Si ahí no había ley. La ley todavía vino 1000 años después. Hay gente tonta que enseña que los diezmos es la ley. Si Abraham no estaba en la ley, ahí había diezmos. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Me entiende? La Biblia, hay gente tonta que dice: los diezmos son del Antiguo Testamento. ¿Del Antiguo Testamento? Usted no lee la Biblia. Los diezmos están en el Nuevo Testamento. Escuche. Cuando yo me convertí, los primeros ayunos que yo hice, yo escuché claritamente la voz de Dios en un sueño. No me dejó dormir. Por 3 veces Dios me habló. 3 veces, escuche, 3 veces. Me dijo claramente: Hebreos, el libro. Me dijo el capítulo y me dijo el versículo. En el primero era, recuerdo, las 2, 3 de la mañana. Yo no quería levantarme. Yo lo escuché, dije: cuando me levante lo voy a leer. A los 15 minutos volví a escuchar lo mismo. Luego no me quería levantar y por 3.ª vez escuché su voz. Me levanté, prendí la luz y abrí mi Biblia. Lea conmigo en Hebreos. Ponga su mano ahí en el 5, en el 15, no pierda y volvamos a volver. Hebreos capítulo 7. Que los diezmos son del Antiguo Testamento, que los diezmos son de la ley. Gente que no conoce a Dios, lo que les conviene nomás enseñan. Capítulo 7. Escuche lo que dice la Biblia. El verso 8. Si usted quiere en su casa lo lee todo. El verso 8. Dice la Biblia: y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres. ¿Me entiende? Nuevo Testamento. Lea todo el capítulo 7, que los diezmos son del Antiguo Testamento. Pero vamos al otro lado ahora. Hay gente sinvergüenza, pastores sinvergüenzas, y se lo digo claramente porque esto está siendo grabado, que obligan a los miembros a entregar diezmos. Y los diezmos no son ninguna obligación. Gente hueca que no conoce a Dios. Los diezmos es algo voluntario que uno entrega por agradecimiento a Dios, porque hay una promesa que hay encima de eso. Lo dice Malaquías. ¿Me entiendes? Dios te bendice si tú lo haces. Pero no que un sinvergüenza venga. Hace poco escuché que un apóstol estaba obligando mire, y tuvo la desfachatez, el cara dura esa, de ir a la empresa donde trabajaba el miembro a preguntar cuánto ganaba el miembro para que le obligase a su miembro a diezmar. Gente tonta, ¿me entiende? Que se deja engañar por eso. Yo jamás iría a una iglesia así. ¿Me entiendes? Gente que no conoce la Biblia.
El diezmo es una bendición y no es ley, ¿me entiende? Y no es que está en Moisés y no es que está en el Antiguo Testamento. El diezmo sigue vigente. Usted diezma, Dios le bendice, pero no es una obligatoriamente que usted tiene que darle, ¿me entiende? Entiéndalo, por favor. Es más, yo le pruebo en la Biblia que el diezmo está en el origen, está en la creación. Dios le dijo a Adán: de todo lo que hay aquí puedes comer, pero este árbol tú no me vas a comer. El día que tú comes te vas a morir. Le prohibió, ¿me entiendes? Le prohibió a Adán comer algo. Lo diezmó. El diezmo no es ley. Entiéndalo, por favor. Abraham no estaba en la ley. Biblia, ¿ok? Aprenda Biblia. Vamos a acabar con esto de una vez. Sigamos en el verso donde nos quedamos. Verso, a ver, ayúdenme por favor. Capítulo 14, verso 15. Verso 15, no. Verso 20. Capítulo 14, verso 20. Abraham dio los diezmos a Melquisedec, diezmo de todo. Un día vamos a predicar de los diezmos y usted va a ver que hasta en Lucas habla de los diezmos. Los evangelios, se lo voy a enseñar por la Biblia. El tema de los diezmos. Son 3 horas por lo menos esa predica. Un ayuno lo haremos. Escuche. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: escuche, dame las personas y toma para ti los bienes. Mira, el rey viene a Abraham, el rey que no pudo vencer a esa nación, un simple siervo. Abraham venció, le dice: dame las personas, porque los otros reyes habían tomado a hombres, a siervos, a esclavos y lo habían llevado como prisioneros. El rey viene y le dice: solamente dame las personas y tú quédate con todo el oro, con toda la plata, con todo lo que has recuperado. ¿Usted qué haría? La mayoría, yo creo que contento, gracias, la bendición de Dios dirían, ¿no? Porque hay gente así, ¿me entiende? Hay gente que no aprende a honrar a Dios. Un día yo escuché a alguien tan tonto, dijo: Dios me bendice. Mira, Dios me ha dado un buen reloj, me ha dado un televisor. ¿Ves cómo Dios me está bendiciendo? Y le dije: ¿cuál bendición? Si lo que tú estás comprando es robado y tú lo sabes, ¿tú crees que Dios te va a bendecir ahí? Hay gente que compra cosas robadas y eso no es bendición, eso es maldición. ¿Me entiendes? Yo se lo dije, se molestó, pero no interesa. ¿Me entiendes? Aquí interesa lo que es correcto. Sea quien sea tu mejor amigo, tú tienes que hablar lo que la Biblia dice. No es una bendición, ¿me entiendes? Comprar cosas que son robadas. Eso no es bendición. Abraham fue diferente. El rey viene y le dice: toma todo el dinero, todos los bienes. Tú has luchado. Abraham pudo haber dicho: oh, gracias a Dios, me estás bendiciendo, lo tomo para mí. No, Abraham sabía que ese dinero era dinero contaminado, era dinero de gente pecadora que lo habían ganado en la prostitución, en los robos. Y Abraham no lo quiso tomar, no lo tomó. Abraham le dijo: no, lo que es tuyo sea tuyo. No tomó nada de ahí. Aprenda a honrar a Dios en todo. Abraham honró a Dios ahí. Imagínese, Abraham si hubiera cometido una metida de pata grande, si él lo hubiera tomado, a Dios sí lo hubiera disciplinado. Abraham no lo hizo. Puso a Dios por encima. ¿Ok? Por encima. Diferencia, ¿ve? Abraham fue diferente. Así aprendemos, debemos ser nosotros. Hay que aprender a ser así. Mire, el verso 23, y con esto terminamos, dice: que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomó, nada. Así de esos hombres, de esas mujeres, Dios está buscando. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. Nos quedamos ahí. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes palmas a Cristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.